Buenas noches. Bueno, seguimos con esta materia de la espiritualidad y el ministerio pastoral. Hoy seguimos con la última presentación de, del tema de la espiritualidad del retiro. Bueno, siga, hermana Daniela, a ver esa parte que quedó. Amén. Sí. Amén, pastor. Buenas noches a todos mis hermanos. Dios los bendiga. Y bueno, vamos a continuar con el tercer punto del capítulo 7 de eh, ¿cómo se llama? Las disciplinas espirituales externas y yo específicamente la disciplina del retiro. Bueno, dice que en este punto el sacrificio de los necios, los temas principales que se van a tratar son el silencio, las palabras y la lengua. La importancia que tiene el silencio, las palabras y la lengua. Las palabras bíblicas de referencia a las cuales se remite el autor están en Eclesiastés 5.1, Eclesiastés 5.2 y Mateo 17.4. Dice que en Eclesiastés 5.1 es una advertencia que hace ¿no? Salmón para el que habla y no oye. Dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarde tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y que no saben que hacen mal. El Eclesiastés 5.2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y en el en el Mateo 17.4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, sé bueno, Señor, bueno es para nosotros estar aquí. ¿Quieres que hagamos una enramada para ti, una para Moisés y otra para Elías? En estos puntos lo que habla básicamente es el valor que tiene el guardarse de hablar mucho, de guardar los tiempos en que uno emite palabra, ¿no? De tener de ser cuidadoso, porque la lengua siempre nos va a invitar a hablar, y acá el predicador lo que hace es una advertencia, cuídate de proferir palabras, cuídate antes de prometer algo y no cumplir, toma en cuenta dónde estamos nosotros, ¿no? Que somos seres terrenales y Dios está en el cielo y todo lo ve, todo lo escucha, y que tengamos que ser sobre todo prudentes para hablar. ¿Mm? Y tratar de practicar, después va a hablar un poquito más adelante el autor, poner en práctica algunas herramientas eh, personales para aprender a decir, hablar, pero en pocas palabras, ¿no? Inclusive hace referencia a Mateo 17.4, cómo Pedro fue tentado a hablar en un momento donde la charla, es decir, nadie le hablaba a él, era una charla que estaban manteniendo en ese hecho tan relevante, Jesús con Elías y Moisés en el momento de la transfiguración, y él inoportunamente, ¿no? Ofrece hacer una enramada para los tres, y bueno, ahí le habla el ángel del Señor, y le dice que no hable, que escuche, y hace una nube se pone entre él y lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo, ¿no? Y esto es lo que a veces nos provoca también el distanciamiento de determinadas eh, situaciones en donde solamente tendríamos más que oír que hablar. Amén. Vamos a la próxima placa, pastor. Pasamos a yo lo leo porque acá está más grande, acá le veo poco.
Dice, las ideas erradas de este siglo. ¿Cuáles son las ideas erradas que presenta este siglo, que presenta esta generación? Las muchas palabras, ¿no? Creer que el poder de las palabras tiene el control, que el que habla mucho es el que controla, el que lleva adelante toda la conversación o todo el control sobre lo que se esté suscitando, ¿no? La argumentación o la justificación. Creer que la fragilidad del silencio produce indefensión. La gente que habla poco o las personas creen que por hablar poco uno está indefenso, es indefenso, es frágil y, y que por eso es como que ese estado de indefensión lo lleva a querer hablar mucho para sentirse más a nivel, con más poder y tomar el control de la charla, ¿no? Dice que el hombre de muchas palabras se siente fuerte y seguro. ¿Por qué? Porque busca de alguna manera justificar todas sus acciones y argumentar todos sus pensamientos. Hoy vemos que hay, hasta para cuando se escriben libros, la verborragia con la que uno eh, escribe, cuando uno se justifica o cuando uno quiere dar una clase o exponer alguna idea o situación, se justifica cada vez con más palabras. ¿Mm? Estaba leyendo hace unos días, no sé si lo comenté acá, el libro que usted recomendó de Tolstoy, ¿sí? Y el día 26 de junio habla, y hay una parte donde dice que cuanto más se justifican con palabras excelentes, con palabras así muy, muy rebuscadas, utilizó otro término que no me acuerdo en este momento, pero dice, más se busca justificar las malas acciones, ¿no? Y hoy vemos cuánta gente trata de justificar sus malas acciones a través de utilizar muchas, muchas palabras. Dice, el hombre busca proferir palabra para justificar sus acciones y argumentar sus pensamientos. Vamos a la próxima placa, pastor. En este mismo tema, el autor hace un relato de John Goldman, y es un varón de Dios que, yendo a la iglesia, él quería estar como a nivel del diálogo pastoral, y un día este hombre se levanta en el culto para introducir palabras, y se dio cuenta con los días de que había hecho algo mal, que había hecho algo no había hecho bien, y que tenía aflicción mental. Y ahí él pudo darse cuenta que ese día que habló en el culto había hablado de más. Y esto dice que le trajo semanas, muchas semanas de aflicción mental, ¿no? Y él no entendía lo que estaba viviendo, pero dice que cuando él reconoció que había hecho mal en esas palabras que dijo en el medio del culto, fue ahí cuando Dios obró y pudo él, perdonó Dios su ofensa y pudo recobrar paz y calma. Este, pero lo lindo de este relato que comparte, ¿no? De esta experiencia que comparte el autor de John Goldman, es que él dice que a pesar de la humillación, él aprendió esta situación, le enseñó que acá dice, lo enriquecedor de esta experiencia personal fue que, habiendo sido humillado y disciplinado bajo la cruz, su entendimiento se fortaleció para distinguir al puro espíritu que se mueve internamente en el corazón y a esperar en silencio. Él, a pesar de todos los días y tantas semanas que pasó, dice que Dios envió a su espíritu
y él pudo recobrar paz y calma, y que esta situación le sirvió para aprender. Él se sintió disciplinado bajo la presencia del Espíritu Santo y ahí entendió el poder que se mueve internamente en el corazón y que esto le valió para aprender a esperar en silencio. Por eso es una hermosa experiencia que cuenta el autor para que nosotros podamos entender el valor que tiene, ¿no? Y dice que, bueno, toda la confianza, que el silencio está relacionada con la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede justificar cualquiera de nuestras situaciones, cualquiera de nuestras acciones y no las muchas palabras. Podemos pasar a la próxima placa. Gracias, pastor. El silencio, ¿no? Dice que el silencio como defensa. El silencio es una disciplina del espíritu y por tanto detiene el engaño de las palabras. Dice que la palabra de Dios nos enseña que el espíritu todo lo discierne. Y aun cuando alguien quisiera a nosotros decirnos algún engaño, alguna mentira, dice que porque uno se guarda en el silencio, dice que el espíritu es quien detiene el engaño de las palabras. ¿Mm? El silencio también tiene frutos. Dice que el fruto del silencio nos da la libertad de que todas nuestras justificaciones descansen en la mano de Dios. Esto es lo que hablábamos de la importancia de que el silencio está relacionado con la confianza que ponemos en Dios. El silencio, más que cualquier otra cosa, nos lleva a creer que solo Dios puede justificar cualquier situación y darle solución. El silencio como medio de liberación. George Fox utilizó en muchas de sus obras el pasaje de Romanos 8:15 en relación a la esclavitud, al espíritu de esclavitud. Dice que, ¿por qué lo utiliza este varón? Porque él entiende que el hombre se ata a través de las palabras y hoy en estos tiempos modernos lo hace a través de las normas. Las normas dicen que esclavizan al hombre. ¿Mm? El hombre es esclavo de las leyes humanas y está subordinado a ella y los mantienen esclavos, ¿no? Esto es lo que expresa el autor. Pasamos a la próxima, pastor. Bueno, llegó el momento de hablar de la lengua. Este es otro de los temas que trata el autor y dice que la lengua es la enemiga indomable y que es productora de mucho daño. ¿Mm? En Santiago 3, del 1 al 11, dice que es un arma letal, le dice el autor, y describe que su poder, describe su poder si no la controlamos. Específicamente, que no, si no se la controlas, te controla. Te controla porque la lengua lleva a ser cada vez más mal. El que miente va a querer mentir más, el que habla mal va a querer hablar mal, el que trae cuentos va a llevar la lengua a hacer más cuentos. Dice que es una gran productora de maldad. ¿Mm? Dice que siempre te conduce a más mentira, a más engaño, a más maldad. Dice que la lengua es el termómetro de la temperatura espiritual y es el termostato que la regula. ¿Mm? Hay en el mismo capítulo, en Santiago 3:4, si mal no recuerdo, dice que varón perfecto es aquel que se refrena, que puede refrenar la lengua. Y, y yo pensaba, ¿no? En qué lugar en qué rango tan alto le da el Señor. Varón perfecto, aquel que se retiene, retiene a la lengua, ¿no? Quien le pone freno. Continúa diciendo que la gran victoria es dominar la lengua. Bonhoeffer dice que el freno de la lengua viene como sobria consecuencia de la tranquilidad espiritual. Y la verdad que es una
es una hermosa reflexión. Solamente que aquellos que tienen tranquilidad espiritual pueden ponerle freno a la lengua, ¿no? Catherine Hahn escribió que el retiro es donde se llega a recibir el silencio interno, que es un anhelo del corazón del hombre. Solamente en el retiro uno puede empezar a disciplinarse en el silencio y sobre todo en el silencio del corazón y poder empezar a tener control sobre las palabras y sobre la lengua. Si podemos pasar a la próxima placa, Pastor, por favor. Bueno, un hermoso tema, la verdad que este tema creo que es el núcleo de todo este capítulo, y se llama La tenebrosa noche del alma. Este es un testimonio, una experiencia vivida por San Juan de la Cruz. Es un hombre que fue escritor por los años 1500, 1540, por ahí, y ha escrito varios libros también. Tuvo participación en lo que fue la Reforma Católica, y tuvo una experiencia muy personal a la cual denominó la tenebrosa noche del alma. Dice que la tenebrosa noche del alma no es mala ni destructiva, por el contrario, promete salud y bienestar, que su propósito es libertad y acercarnos al centro divino. Es muy linda el relato que hace el autor, porque dice que él les dice a esta noche la noche de pura gracia, porque es la noche en la que se logra llegar al centro divino, a donde se encuentra el puro espíritu. Y la compara esta noche con una intervención quirúrgica. Él dice que esta noche es como entrar en un proceso de intervención del alma. Es una noche muy profunda, es un trato muy profundo de parte de Dios con el alma. Y bueno, como todo proceso de intervención, tiene un antes, un durante y un después, ¿no? Y bueno, él hace todo este recorrido, esta reflexión para llegar a concluir la importancia, lo hermoso que es esta noche. Inclusive le dice, hay una parte donde me gustó mucho, porque dice: oh noche guiadora, dice, noche en la que unes, noche más deleitosa que la aurora, noche en la que unes al amado con el amante, ¿no? Nosotros los seres humanos, dice, que vivimos una vida cargada de emociones y que necesitamos ser libres de esas emociones. Entonces el Señor empieza a tratar con este varón, con San Juan de la Cruz, y lo coloca como en una posición así de, primeramente, parece todo lindo, va a llegar este momento, pero cuando empieza a ser trabajada las emociones, dice que él empezó a sentir una sensación de sequedad, una sensación de depresión, una sensación de desprecio, donde todo era una sensación de malestar. Hasta que el Señor empieza a orar y él empieza a ganar calma y paz. Pero que no se queda ahí, sino que se profundiza. Dice que llega un momento donde aparece como un estado de anestésico, ¿no? De relajación, en donde se paralizan los sentidos físicos, psíquicos, emocionales y espirituales,
donde se llega a adormecer el centro del placer, es decir, el cuerpo deja de sentir placeres, le quita toda capacidad al entendimiento, la capacidad a la memoria y la restringe para poder que el alma entre en un profundo trato de Dios. Es una parte, la verdad, que donde se suspende todo lo que pueda distraer al alma, sea del cuerpo, de la mente o del espíritu. Podemos pasar a la próxima, dice que nos envuelve en una tenebrosa noche y nos despoja de la excesiva vida emocional. Así que podemos pasar a la próxima, pastor. Dice, esta experiencia está dirigida a las personas que forzadamente buscan a Dios y que no albergan pecado conocido en su corazón. El autor explica que hay una bondadosa protección contra los vicios y un maravilloso avance en las cosas del reino. ¿Qué significa esto? Dice, tomando Isaías 50:10, dice que hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo. Y este pasaje lo que habla, dice el autor, es que podemos reconocer que temer, confiar, obedecer y descansar. Podemos estar yendo a la iglesia y aún todavía nuestra alma estar en tinieblas. ¿Cómo se expresa esta tenebrosa noche en la vida diaria? Nos despoja de la capacidad de hallar placer en las cosas, a las emociones, a la imaginación, a la memoria, al intelecto, a la voluntad. Esta noche se vuelve densa y oscura, que aflige el alma y la mantiene retirada de Dios. Es esa la sensación que produce, porque es, eh, es como que ya nosotros no tenemos ningún control sobre eso, sino que estamos a pleno en las manos de Dios. Pero lo que se vive es como si estuviéramos lejos, pero en realidad estamos en ese profundo estado de transformación. Dios está trabajando en ese punto, en el puro espíritu del hombre. ¿Mm? Podemos pasar a la siguiente, pastor. A ver, ahí está. Dice, Dios utiliza los medios que sean necesarios para llevarnos al silencio y a la calma. Esta es una profunda obra de Dios que nos vacía, nos despoja de toda distracción del cuerpo, de la mente y del espíritu. Dios mismo es quien nos va introduciendo, nos introduce en la tenebrosa noche del alma. Nos revela lo que hay dentro de nosotros y qué nos molesta. Buscamos hacer responsables a otro de nuestra monotonía interna. Queremos librarnos de esta noche y hace que queramos escapar aún hasta de la iglesia. Y es un tremendo error, dice el autor. En vez de enojarnos y pelear, tranquilizarnos y esperar, que es la mejor actitud. ¿Qué es lo que sucede? Claro, es un trato tan profundo que uno es como que se revela, se resiste a este cambio, a este trato que Dios está teniendo con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se quiere manifestar todo lo que molesta, todo lo que hace, lo que nos mantuvo, porque en el comienzo habíamos hablado que Dios quiere tratar en lo más profundo, ¿no? En lo más interno del corazón. Por eso nos hablaba de que tenemos que tener un corazón íntimamente entregado a Él para que Dios lo pueda y sacar todo lo que habita en Él, todos los hábitos que estaban arraigados al corazón y al alma. Y de esto es lo que está hablando el autor. Dice que es una profunda obra de Dios que nos vacía, que nos despoja de todo lo que nos distrae, sea del cuerpo, de la mente o del espíritu. Lo que recomienda el autor es que en vez de querer echar culpas a aquellos que tenían la obligación de poder enseñarnos esto espiritualmente, aquellos que buscan lo nuestro, porque siempre el cuerpo y la mente van a buscar responsables. Dice que no la
busquemos, aun cuando quiera remanifestarse el enojo para poder salir corriendo a la iglesia, dice, no lo hagan porque es un grave error. Espera en la mejor calma y tranquilízate, deja de pelear y espera en el Señor. ¿Mm? Pasamos a la próxima placa. A ver. ¿Qué hacemos durante el tiempo de aflicción interna? Dice que es tan profundo lo que se vive que aun cuando queramos contárselo a alguien, aun cuando queramos exponerlo delante de algún amigo, nadie nos va a entender porque no es algo que se pueda experimentar fuera de Cristo. ¿Mm? Dice, no sirve el consejo del amigo, ellos no entienden lo que ocurre. No desgastes razones que ellos no pueden entender. Solo coloca tu caso en manos de Dios, Él es el que justifica. Retírate a un lugar desierto, que puede ser tu casa, mantén tu corazón en un silencio interno y profundo, dispuesto a escuchar, permanece calmado hasta que se realice la obra del retiro. ¿Mm? Es decir, lo único que tenemos que hacer, lo que Él nos aconseja, es que busquemos y que nos dejemos, no que dejemos trabajar, ¿Mm? Que nadie va a poder entender lo que estemos pasando, solamente Dios, porque Él es el que nos puso en esa situación. Él nos llevó a este trato profundo. Dice, el autor de esta tenebrosa noche del alma nos lleva a aguas profundas, a escalar sin miedos picos congelados del alma, a lugares a los que hay que llegar cautelosamente. Son lugares que realmente nosotros no todos hemos conocido. Dice, abrir la puerta a este reino es lo único que Dios pide y es lo único que necesitamos. ¿Mm? Pasamos a la próxima. Y coloqué esta cita textual de San Juan de la Cruz porque me pareció que reúne todo lo que veníamos hablando. Dice, entonces, oh alma espiritual, cuando veas tus apetitos entenebrecidos, tus inclinaciones secas y restringidas, tus facultades incapacitadas para cualquier ejercicio interior, no te aflijas. Piensa que esto es pura gracia, puesto que Dios te está librando de ti mismo, quitándote tu propia actividad. Por más éxito que hayas tenido tus acciones, no trabajaste tan completa, perfecta y seguramente debido a la impureza y torpeza de ella, como lo haces ahora cuando Dios te toma de la mano y te guía en la oscuridad, como si fueras ciego por un camino hacia un lugar que no conoces. Tú no hubieras tenido nunca el éxito de llegar a este lugar, no importa cuán buenos sean tus ojos y tus pies. Y aquí termina lo que es la tenebrosa noche del alma, y vamos a pasar al último punto que dice los pasos hacia el retiro. Estas son recomendaciones que hace el autor para que podamos alcanzar, para que podamos a realizar, ¿no?, esta disciplina, ponerla en práctica. Y dice, abrir camino hacia la experiencia. Las disciplinas espirituales son algo que debemos hacer. No se trata de expresiones de retiro del corazón, se trata de acciones y no solo del estado de la mente. Experimentar el silencio interno para recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y él propone 7 pasos para el retiro, hacia el retiro. El primero es hacer pequeños retiros, que se pueden hacer durante el día o durante la tarde en nuestras actividades diarias. Al levantarnos, a tomarnos un café, al salir caminando al trabajo, cuando vamos a comprar, siempre podemos hacer esos cortos retiros, estos pequeños retiros. El segundo paso dice que el segundo es el sitio de quietud. Construir o apartar algún espacio de tu casa, incluso algún sillón especial para crear esos momentos. ¿Qué dice el sillón especial? En realidad es un mueble, cualquiera, un sillón, una silla, que cualquiera de la familia reconozca que ese es un lugar de quietud. Es un lugar donde si yo me siento en ese lugar es para hacer un pequeño retiro.
para estar en silencio, para poder meditar, para poder estar a solas con Dios. Y si no, hacer un espacio, sea en tu habitación, sea en alguna parte de la casa. El tercero dice lugares fuera de tu casa. También se pueden hacer pequeños retiros en el parque, en la iglesia, en algún lugar donde uno se pueda sentir que tiene ese espacio para estar a sola. También hace una acotación acá en este punto donde dice que las iglesias de hoy invierten muchísimo dinero en crear grandes espacios, pero que se olvidan de este pequeño espacio para que uno pueda eh, retirar espacios de retiro. Pasamos a la próxima, pastor, y ya estamos cerquita. La cuarta son las experiencias personales. Dice, haz lo que tengas que hacer sin mediar palabra. Ejercítate en decir en pocas palabras llenas de significado, que te conozcan, que te conozcan por tener algo significativo que decir cuando habla. Es decir, lo que él dice, empecemos a practicar, a hablar menos con palabras que tengan significado. No hagamos tanto palabrerío, sino tratemos de decir palabras cortas con mucho significado. ¿Mm? Y ejercítate. Dice que es un ejercicio que uno tiene que empezar a practicar. El quinto paso es tratar de vivir un día sin decir palabras. Dice, utiliza nuevas maneras de relacionarte con otros que no dependan de las palabras. ¿Mm? Por ejemplo, yo puse como ejemplo un abrazo, un hacer sentir al otro que uno puede hablar a través de otras, no de palabras, sino de decirnos, de tocarnos, de abrazar, bueno, buscar nuevas maneras. El sexto, haz un retiro 3 o 4 veces al año para reorganizar tus metas y priorizar tus necesidades. Establece metas realistas, escribe lo que te venga en mente y experimenta desarrollar tus dones de sanidad, por ejemplo. Él lo que propone es que 3 o 4 veces al año busquemos un lugar y hagamos un retiro. Y en ese retiro no solamente busquemos del Señor, meditemos en su palabra, sino que nos va a servir también para reorganizar nuestras metas, nuestras prioridades, siempre que sean realistas, siempre que no pensar algo exorbitante, sino que encaminarnos y reorganizar nuestras prioridades. Dice, escribe lo que te venga en mente y limita desarrollar los dones, como por ejemplo la sanidad. Después tenemos el séptimo punto, dice, imitar a Jesús. Retirarnos de la gente para estar realmente presente cuando estemos con ella. Es decir, Jesús cada vez que se retiraba no era porque la gente molestaba, sino que en el retiro él se fortalecía, él se renovaba, él se llenaba, ¿no?, de la presencia de su Padre, de la presencia de Dios, y cada vez que se presentaba frente a la gente era una presencia significativa y que lo unía más a la gente. Y esto es lo que Dios nos pide a nosotros, que imitemos a Jesús, que tomemos nuestro tiempo para poder estar a solas con Él y que todo lo que nosotros podamos estar a solas con Él mañana, cuando salgamos a estar entre la gente, nos vamos a mucho más presentes. Para terminar, dice que el fruto del retiro es el aumento de la sensibilidad y la compasión por los otros. Viene una nueva libertad para estar con la gente. Y bueno, yo creo que esto es lo que se desarrolla. Hoy estamos en un tiempo donde necesitamos compasión por la gente, ¿no? Por todos los que están a nuestro alrededor. Y bueno, que sea mucha dedicación y bendición para su vida y terminar. Gracias al Señor por haberme dado
Sí. esta disciplina a desarrollar. Gracias, gracias. Un aplauso. Sí, hizo un gran esfuerzo, hermana Daniela. Sí, al principio le costó hacer PowerPoint también, hacer la No, presentación, me pero pasó de todo, mm, doctor. En primer semana tenía una infección en la boca y me agarró todo dolor. mm, La segunda semana, Infordita, mm, fue lo de su mamá. mm, Después la tercera semana, vino feriado, me parece, no sé qué día. Y, no, se cayó el PowerPoint. mm, Después tuve que hacerlo todo de nuevo. Y así me pasaban, pero fue lindo porque eh, pude poner un poquito, vivir todo esto, ¿no? mm. Ay, sé qué le pasó. Así que bueno, no le doy gracias al Señor porque no fue un tiempo en más, sino que fue un tiempo provechoso. Sí, ¿algún comentario o que quieran hablar o decir algo? Porque de las 7 recomendaciones que dio Richard Foster, eh, Ujú, nos sorprende, ¿no? Porque nosotros cuando pensamos retiro, muchas veces pensamos en retiro que va toda la iglesia, ¿no? Después nos tal quedamos cual. 3 días, 4 días juntos, ¿no? Estamos más entre los hermanos, ¿no? Un retiro donde estamos solo con Dios. ¿Mm? Ujú, Sí. Mm. Después ese retiro, también cuando el primer camino hacia el retiro, en el primero cuando uno va al supermercado, cuando camina, también puede hacer un retiro. ¿Mm? A ver, ¿qué le pareció de esto? ¿Mm? Cuando uno oh, Yo, anda. por ejemplo, Sí, sí. creo que en este tiempo donde Mm, hay tanta, como dice, las personas necesitan de la compañía o constantemente estar hablando, ¿no? mm, Tener este tiempo de silencio, de quietud, de simplemente, como decían, el hecho de caminar hacia el trabajo o hacer alguna diligencia de por medio, tener este tiempo a solas con Dios y tener una oportunidad, ¿no? de comunicarse directamente con el Padre, ¿no? mm, Creo que de esos silencios es bueno, o por lo menos lo que yo experimenté es que cuando tuve ese tiempo de apartamiento a solas con Dios, y lo que dijo la hermana Daniela, uno también encuentra esa compasión para luego ir a la multitud, ¿no? mm. Uno es lleno de parte de Dios y puede luego dar algo que nosotros no damos, pero que Dios nos da a nosotros para que podamos amar, tener bondad por las personas, ¿no? Eso. Sí, sí, además cuando uno eh, vive con Dios, cuando recibimos su gracia, nos damos cuenta que nosotros también somos pecadores, y que de allí, ante ese amor o la gracia, con la gracia de Dios que nos llena, podemos ir al hermano para ayudar, para transmitir ese corazón de compasión, ¿m? Y a su vez también transmitir ese amor de Dios. ¿M? Eso es fundamental para acercarse primero al hermano, o primeramente tiene que estar en retiro con Dios. ¿M? Y en ese sentido, la vida espiritual, nosotros tenemos que vivir en la vida cotidiana, ¿no? De todos los días. Todos los días, uno cuando se levanta puede también tener un tiempo, cuando descansa también, cuando uno camina. Y yo tengo ese tiempo de retiro cuando voy a la iglesia, ¿m? Porque voy caminando, tarda 40 minutos desde mi casa hasta la iglesia, entonces voy caminando y después cuando vuelvo también vengo caminando 40 minutos. Entonces allí en ese interín miro el cielo, también medito la palabra de Dios,
tengo esa vida de comunión. Por eso la espiritualidad de retiro, uno en esa espiritualidad, uno puede vivir como un peregrino, ¿no? En este mundo, ¿no? Peregrino en este mundo, y que en esa vida de peregrinaje uno puede tener diferente experiencia, ¿no? Diferente experiencia con Dios, ¿sí? Y de allí uno va, en último paso, decía, imitar a Cristo, imitar a Cristo. Entonces, este libro, no sé si ustedes tienen o han leído, ¿no? Me gusta mucho este libro de Thomas A. Kempis, eh, Imitatio Christi, ¿no? En latín se dice Imitatio Christi, imitar a Cristo, imitar a Cristo, ¿no? Es un clásico de un monje franciscano que él fue cocinero, dice, ¿no? Cocinando oh, llegó a la profundidad espiritual, ¿no? En la cocina, amasando el pan, preparando la comida, él llegó a tener una vida de comunión muy profunda con Dios, y todos los monjes que vivían dentro del monasterio se notaba que él en continua vida del día vivía en comunión con Dios. Entonces, este libro pequeño, bastante simple, pero dicen mucho que es el libro más profundo en cuanto a la espiritualidad, ¿no? En cuanto a la espiritualidad. Y después, el sábado pasado, yo tuve una experiencia muy linda. Los 7 canadienses, 8 fueron los canadienses, vinieron a Argentina, eh, liderado por el director, un pastor que fue egresado del seminario Regent Seminary en Vancouver, ¿no? Vancouver, hay un seminario muy famoso, regente sería, Regent en inglés, en castellano sería regente, ¿no? Allí estuvo famoso teólogo J. I. Packer, no sé si conocen, ¿no? Después yo le subo el libro de él, Hacia el conocimiento de Dios, hacia el conocimiento de Dios, y este seminario Regent o regente de Canadá. En Canadá este seminario es el seminario más famoso a nivel mundial. Entonces, los libros que estamos leyendo, también este autor de los 2 libros que le recomendé, Richard Foster, también fue profesor, igual que Packer, igual que Packer. No sé si escucharon hablar Eugene Peterson, ¿no? Son los 3 más famosos, pero fueron todos profesores de la espiritualidad. Este seminario es fuertemente, muy espiritual. Entonces, muchos van allí a hacer la maestría para aprender la espiritualidad. No, sí, pero la espiritualidad no disociada de la teología, porque ustedes pueden buscar quién es J.I. Packer, se dice James Packer, ¿no? Después le subo. También él lo que hace, él fue el rector de este seminario, que muchas veces nosotros el conocimiento de Dios tratamos de conocer conceptualmente, ¿no? Pero, y después la teología sistemática estudia de Dios, y lee libros, pero muchas veces el teólogo, el estudiante de teología, eh,
comienza a conocer mejor a Dios intelectualmente, pero él lo que dice es que se aleja del verdadero conocimiento de Dios. Entonces, tiene que haber un matrimonio de teología sistemática, de teología doctrinal con la espiritualidad. Entonces, a James Parker le dice que él dice que es un teólogo de vida, teólogo de vida. Y justo de 8 misioneros que vinieron al seminario, el pastor, el director, era de Jucum, ¿no? De la misión de Jucum habían venido a Buenos Aires, y él dice que fue egresado de este seminario, Regent, y conoció personalmente a Parker, Richard Foster, Eugene Peterson, que fueron profesores muy renombrados, famosos. Sus escritos, sus libros están traducidos al castellano, inglés, en todos los idiomas del mundo, ¿no? Entonces, conoció a estos grandes gigantes de la espiritualidad, y ellos siempre decían que no hay que conocer a Dios uh, mentalmente o por estudio, sino a través de la vida, a través de la vida, ¿no? Que el conocimiento de Dios sea para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Entonces, dice esta famosa palabra en latín que dice que Dios nos enseña. Dios nos enseña, ¿no? Dios nos enseña. Y después, Dios nos lleva hacia Él, y después Dios nos guía. Deus ducet, conduce, ¿no? Doqueo es conducir, ¿no? Entonces, Dios nos conduce a Dios. Esa es la verdadera teología, ¿no? Y después, esa vida que glorificamos a Dios es la verdadera teología. Entonces, la teología y la doxología no están separadas, sino que están casadas, están unidas, ¿no? Entonces, este pastor justamente, el sábado a la mañana, vienen los pastores de 9 hasta la 1 a aprender la teología. Entonces, allí hicimos un break de 20 minutos, lo de Jucum, se presentaron, hicieron las alabanzas, mimo, teatro, en 20 minutos muy corto, pero nos habló de todo esto, de la espiritualidad, que no aprendamos la teología en clase, sino comenzar a conocer a Dios en la vida, en el peregrinaje, en el diario vivir, uno cuando camina, como este Thomas A. Kempis, que él era el cocinero. Cuando cocinaba él para sus compañeros, su monje, allí, él dice en ese libro que quiso cocinar la mejor comida, ¿no? La mejor comida para los monjes, como una alabanza, ¿no? Como una alabanza, como un don que él quería compartir con sus compañeros. Allí entró en esa vida espiritualidad donde cada vez conocía más a Dios, ¿no? Entonces, algo que quieren hablar, entonces hoy vamos a seguir con lo que estuvimos escuchando a los compañeros muchos años, mucho tiempo, pero vamos a seguir con el tema que estuvimos viendo nosotros. Hemos visto, pero miren que la semana que viene nosotros terminamos, pero oh, mm, oh, ya todo lo que yo
enseñé de esta materia, yo ya le di, le voy a dar PowerPoint también, voy a escanear y voy a darle en PDF, pero también tengo digitalizado todo lo que yo enseñé en México. ¿Mm? En México, entonces ya tienen todo el material, ustedes pueden leerlo, pero esa noche tenebrosa de Juana de Cruz ya es como vivir el desierto, ¿no? Estar en el desierto. Ahí también, en silencio, uno puede encontrar a Dios. A ver, allí alguien levantó la mano. A ver, sí, hable, sí. Disculpe que lo Mm. terminamos la semana que viene con lo que es la materia y Sí, tenemos hasta el mes para entregar todos los resúmenes de las monografías de los libros leídos. sí, ustedes pueden entregarme hasta fines de julio, fines de julio. Sí, fines de julio tienen el tiempo. eh, Pueden trabajar con el libro de Foster. Richard Foster, ¿no? Ya le dije, compartimos el libro de León Tolstoy, también un escritor muy espiritual, tiene libros o a veces cuentos, a través de estos cuentos uh, cortos, también nos enseña acerca de la espiritualidad. Después el libro de Thomas A. Kempis, Imitar a Cristo, y después otros autores que yo también he compartido. Ahora, hoy le comparto este libro del conocimiento de Dios, hacia el conocimiento de Dios, pero el contenido de teología sistemática, pero eh, asociado con la espiritualidad. Entonces, es un conocimiento de Dios, pero con enseñanza sistemática, pero suavizada hacia la espiritualidad. Es muy interesante el libro, ¿no? Muy interesante. Por eso James Parker, él se hizo famoso por este libro y que a él le tiene este apodo de que el teólogo de la vida. Es el profesor teólogo de la espiritualidad y que llevó a este seminario Regent como el seminario famoso por su espiritualidad. Y por esta influencia, a través de James Parker, este autor, Richard Foster, escribió su libro, después otro profesor que también falleció hace poco, Eugene Peterson, ¿no? También tiene libros o artículos muy importantes en la espiritualidad. Por eso yo le dije que en octubre viene un profesor de seminario Regent a Buenos Aires, va a visitar a Buenos Aires, y bueno, va a venir al seminario Tirano, él habla castellano, entonces él va a estar dictando 3 días. Bueno, vamos a tener un tiempo de conocer acerca del seminario Regent y también aprender de la espiritualidad. Pero hoy en día el seminario Regent, una vez yo le dije, ¿no? Año pasado él vino, en Capital dio 2 días, clase intensivo, pero estuvimos conociendo de un profesor con el libro de la participación celestial. Ustedes en Google pueden conocer de este autor que fue profesor en Regent de espiritualidad, y lamentablemente no está en castellano este libro, pero está en inglés,
Pero es muy bueno este libro, muy profundo, muy profundo. Ustedes busquen allí el libro este libro de la participación celestial, que es el libro que está cambiando el curso de la teología mundial, tanto los católicos y los protestantes. Entonces, esperemos un poco para que salga en castellano, en español. Creo que ahora está en tiempo de traducción de este libro. Se llama Participación Celestial. A ver, ustedes pueden tipear en Google, va a aparecer de este libro. El autor se llama Hans Buesma. Hans Buesma. Hans Buesma. El libro es muy profundo, muy profundo. Estuvimos estudiando junto con pastores, misioneros, con este libro, y a través de este libro él propone, porque en Europa y después más en Inglaterra hay una caída estrepitosa del cristianismo y muchos europeos se alejaron de la espiritualidad cristiana, y también en América del Norte. Entonces, él dice que no solamente en Europa, América del Norte, hay una decadencia espiritual, tanto de los católicos y los protestantes. Entonces, él propone como una solución para un nuevo auge, nuevo avivamiento de la espiritualidad, volver a las enseñanzas de los padres de la iglesia. Padres de la iglesia. Perdón, Sí, profesor. sí. Hay mucha interferencia de fondo. Hay un micrófono seguramente abierto que Sí, se a ver. escucha entrecortado. Sí. No sé. Sí, sí, era de Gracias. hermano Javier. Sí. Entonces, dice que tenemos que volver a la patrística, ¿no? Porque nosotros aprendemos de los reformadores, pero también Lutero Calvino nos habló que tenemos que volver a la iglesia primitiva, ¿no? En los primeros siglos de la enseñanza de los apóstoles, después de los discípulos de los apóstoles, que son los padres de la iglesia. Entonces allí, justamente, volver a esas raíces, allí rescatar esa espiritualidad para nuevamente a tener esa espiritualidad cristiana que tanto hemos perdido en estos días, porque Hans Buesma, el profesor, dice que el protestantismo o la iglesia evangélica se ha mercantilizado, ¿no? Se ha mercantilizado, ha perdido esa genuina espiritualidad. Entonces, él propone en ese libro volver a la nueva teología que propone también los católicos y los evangélicos. Entonces, esa nueva teología es justamente volver a la enseñanza de los padres de la iglesia. Entonces, la enseñanza de Atanasio, de Ireneo, también los tres teólogos de allí de Capadocia. Entonces, a Orígenes, también Orígenes, Tertuliano, también a Tasiano, a todos los padres de la iglesia, tenemos que rescatar esa enseñanza y volver a una espiritualidad más cristiana.
cristiana, ¿no? Entonces, eso es lo que propone. Ya le dije que él va a venir en agosto, en octubre, porque él al principio dijo que venía en julio, pero por algunos programas personales, entonces él dijo que venía en octubre. Cuando él compre el pasaje me va a avisar la fecha y vamos a tener una fecha para tener una conferencia o también enseñanza, pero en Capital, allí el nuevo sede del Seminario Tirano, en Capital, calle Laguna, ahí seguramente vamos a tener estudio junto con los pastores misioneros de Capital Federal, pero para el Seminario Tirano tenemos que fijar una fecha. A ver, Marlene. Sí. Sí, profe, yo quería comentar que tengo un librito que me habían regalado del Camino del Corazón de Nouwen. Sí. A ver si se ve. Sí, Nouwen. Sí, Henry Nouwen. Sí. Ahí se ve, bueno, ahí hablas también mucho sobre el silencio y que últimamente se pierde mucho, ¿no? En muchas actividades, cada vez más cosas para hacer en la realidad y por ahí menos el tiempo de retirarnos, de estar tranquilo, de estar en oración. Y a veces se pierde eso. Y sí, la verdad que este libro habla sobre la oración, el silencio, y bueno, está muy lindo. A veces se pierde, ¿no? En tanto activismo, sí, esta espiritualidad. Sí, por eso es como a través del silencio, en comunión con Dios, es como ir juntar, como esta represa, el agua, la gracia, el amor, la paz de Dios, ir llenando para luego para poder dar, ¿no? Poder dar. Esa es la espiritualidad que necesitamos hoy en día. Y después hemos visto de la definición de la espiritualidad de diferentes autores. Yo todo este PowerPoint le doy y después ya le compartí el Word de todas las clases, de la materia. Por eso no hemos profundizado la materia porque ya ustedes ya tienen todo digitalizado porque el estudiante del doctorado que estuvo allí escribió todo. Entonces, me pareció que no es tan importante dar la clase, sino charlar y escuchar también a ustedes. Por eso aquí en la definición también hemos hablado que hablar de espiritualidad es hablar de un estilo, una forma o una manera de vivir el Evangelio. Está relacionada con nuestras motivaciones más profundas y con procesos de transformación personal. Por eso a veces la conversión pensamos una vez, bueno, yo me convertí tal fecha, tal año, pero la conversión es paulatina, a veces puede ser repentina, ¿no? Pero es toda la vida, ¿no? Toda la vida que uno va transformándose para restaurar imagen de Dios, esa imagen de Dios o imitar a Cristo, imitar a Cristo. Entonces, la espiritualidad cristiana es un peregrinaje, ¿no? Es un peregrinaje, siempre desafiante, cambiante, novedoso, que vive en comunidad y que consiste en seguir a Cristo, el Hijo, buscando hacer como Él la voluntad de Dios el Padre, promoviendo su reino de vida y contando con el auxilio permanente del Espíritu Santo. A ver, allí levantó alguien la mano, a ver. ¿Alguien? Sí, está bien. Yo empecé 1 o 2 clases después que el resto y este PowerPoint que usted está compartiendo ahora yo no lo tengo. ¿Lo podría volver a compartir, por favor? Sí. Gracias. Sí. Después, todos ustedes tienen
todo el apunte de la clase, ¿no? Sí, se subió en 2 Sí, sí, ocasiones sí. al grupo de WhatsApp. Falta el PowerPoint de hoy nada más. Sí, entonces hoy decimos que la espiritualidad cristiana es un proceso, no es un evento puntual ni una virtud cristiana que se logre por medio de una experiencia de éxtasis, por un lado. Segundo, que la espiritualidad cristiana se caracteriza por el seguimiento de Jesús. Ese seguimiento fue es enfatizado por los anabautistas y es una herencia que tenemos de los reformadores, pero también Thomas A. Kempis habla de este seguimiento, Henry Nouwen también habla del seguimiento, que como una herencia nosotros tenemos que rescatar hoy nuevamente, ¿no? Pues en tercer lugar, la espiritualidad cristiana es una experiencia trinitaria, trinitaria que nos convoca a la comunión con Dios. Sí, muchas veces nosotros caemos en ese humanismo, humanismo que si yo peco, como que no voy a ser salvo. Si yo hago algo bueno para Dios, entonces parezco que recibo la salvación, pero siempre apunta al hombre, ¿no? Pero tenemos que meditar más a Dios, Dios que en cuanto a la salvación, Él es el que proyecta la salvación. Dios, Hijo, es el que realiza, que vino al mundo, murió en la cruz, resucitó, nos da la salvación. Y después el Espíritu Santo es el que aplica la salvación a cada uno de nosotros y vive juntamente con nosotros. Entonces, claro, si nosotros, si no dependemos del Espíritu Santo, caemos en el fundamentalismo o a veces en el dogmatismo, como enfatizaba James Parker, ¿no? James Parker decía el peligro que la iglesia protestante en el siglo XVI hizo la reforma, pero inmediatamente en el siglo XVII y XVIII cayó en nueva escolástica protestante o la iglesia dogmática, ¿no? Se discutían en ciertas doctrinas, enseñaba catequesis de memoria, pero perdió la vida. Allí nosotros sabemos en la historia, en Alemania nace un nuevo movimiento de despertar espiritual a través de los pietistas, ¿no? Pietistas Spener, a través de la Universidad de Halle, estos hombres como Zinzendorf, renueva la iglesia reformada o evangélica protestante totalmente fría y que quedó con la teoría, con dogma, pero ha perdido la vida, ¿no? Entonces, allí tenemos que la experiencia trinitaria sea una experiencia que tengamos en cuenta en la espiritualidad cristiana, ¿no? Después, en cuarto lugar, la espiritualidad cristiana es un peregrinaje comunitario. Sí, tenemos que estar solo en retiro, pero también vivir juntos. En esa vida comunitaria es donde uno vive realmente esa espiritualidad cristiana. Si es genuina esa espiritualidad solitaria en el desierto, en esa noche tenebrosa, con Dios,
pero allí tiene esa comunión con Dios, esa espiritualidad se comprueba, se vive también en la comunidad, no es una espiritualidad aislada, una espiritualidad egoísta o individual, sino que siempre se vive en comunidad y proyecta hacia la comunidad en general. Esa espiritualidad de servicio, como Thomas A. Kempis, ¿no? Él fue cocinero, en ese libro muestra cómo él quería servir con lo mejor de él, con sus dones, y con gozo, con alegría, cocinaba y eso vivía en medio de la comunidad en ese monasterio, ¿no? Entonces, pero puede haber, ¿Puedo, sí, puedo dar un sí, pensamiento ante, sí. ante este tema, ¿no? Mm, De lo que usted está hablando? mm, mm, Me viene a memoria en estos momentos, mientras lo oigo, el mm, libro de Apocalipsis, mm, en el capítulo 3, mm, donde habla a las iglesias de Sardis, Filadelfia y la Odisea, mm, en las cuales le habla de las obras mm, que tienen, ¿no? mm, Y que dice que a Sardis dice que estás viva, pero estás muerta. mm, Y después en Filadelfia también le habla también otra vez y le habla de sus obras y que le pone una puerta abierta, pero que debemos oír que él está a la puerta golpeando. mm, Y a la Odisea también le dice que no es ni frío ni caliente. mm, Y qué tremendo es el hecho de dejar estos lugares, estos espacios tan importantes para nosotros como iglesia, mm, como hijos de Dios, siervos de Dios, de ir verdaderamente a la búsqueda del Espíritu Santo, como recién usted decía, a mm, la búsqueda del verdadero, del que nos da lo justo y lo necesario, como también decía recién la hermana en su presentación, que a veces las muchas palabras traen pesadumbre de del alma, mm, ¿no? Porque a veces hablamos de tantas cosas, de tantas enseñanzas, pero verdaderamente a donde uno tiene que ir a profundizar, que es en la palabra de Dios, allá en lo profundo, en el silencio, con Él, a veces lo dejamos de lado, olvidamos esa parte tan importante que es para nosotros, porque ninguno puede dar lo que no tiene. mm, Entonces, la verdad que está profundo, muy profundo esta parte, porque verdaderamente, como ella también decía, de que a veces queremos disfrazar con palabras ostentosas la sinceridad de ir a la humildad, de buscar verdaderamente al creador de todas las cosas y en especialmente al creador de la espiritualidad en el amor y en el dar, ¿no? La verdad que mm. muy, muy profundo esto, me gusta mucho. Bendiciones. Sí, gracias, gracias. Entonces, nos queda un poco de tiempo. Vamos a ver esta parte de los errores en la espiritualidad, porque como todos nosotros tenemos imagen de Dios, todos los hombres, entonces tiene esa sed de, universalmente, en general todos, como algo innato, de ese deseo de tener comunión con Dios. Sin embargo, nuestra pecaminosidad a veces hace que ese deseo, esa sed espiritual se manifieste equivocadamente o
erradamente, ¿no? Erradamente, o a veces mm, distorsionadamente, ¿no? Entonces, primero es el espiritualismo. ¿Qué es este espiritualismo? Es el dualismo, ¿no? Querer de separar entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? Entonces, esto se manifestó en el pasado, que el espíritu es bueno, pero el cuerpo y la materia es algo malo, algo eh, perjudicial para el espíritu, ¿no? Esa contraposición o esa disociación hace que se manifieste distorsionadamente en nuestra espiritualidad. No decimos que el apóstol Pablo en Romanos dice que vivamos según el espíritu, pero allí dicen no vivamos según la carne, sarx. Eso no tiene nada que ver con el cuerpo ni con la materia. Cuando dice la carne, está diciendo todo lo que se opone a Dios, al Espíritu Santo, esa rebeldía, esa vida de pecaminosidad está hablando, ¿no? Pero no, la Biblia nunca condena como algo malo el cuerpo o también la materia, ¿no? La materia, esa es de la filosofía platónica, ya hemos visto que entró dentro del cristianismo esa filosofía griega y ha traído el dualismo, de contraponer entre el cuerpo y el espíritu. Después el escapismo, no vivir la espiritualidad como un estilo de vida, como un estilo de vida de fe, de vivir en comunión con Dios, sino vive también como consecuencia del dualismo, como el mundo es malo, como es sucio. Entonces, la vida espiritualidad es alejarse de este mundo, ¿no? Escaparse del mundo. Entonces, sí, todos sabemos que al principio, cuando tenemos esa relación con Dios, cuando comenzamos a tener, sí, hay un tiempo en que tenemos que vaciarnos de la cosa del mundo, ¿no? Alejarnos del mundo para ir conociendo más a Dios. Sí, pero cuando tenemos esa relación madura con Dios, cuando uno crece con Dios, uno no tiene que escaparse de la vida, sino que hay que entrar al mundo, ¿sí o no? Con el mensaje de Dios, con palabra de Dios, con esa vida espiritual transformada con Dios y con Jesucristo. Nosotros tenemos que entrar al mundo donde hay pecados, donde hay maldad, allí vivir, presentarse a Cristo, a Dios y también servir en ese mundo, ¿no? Pero sin embargo, a veces, hay muchas veces ese deseo de escaparse del mundo, de los hermanos, de las amistades, también de los vecinos, y vivir una vida, aunque no sea monje o aunque no viva en el monasterio, como si uno viviese en un monasterio o en el desierto, alejado del mundo, ¿no? Entonces, eso es una vida dualística, ¿no? Y después el fanatismo, es también otra expresión espiritualidad, pero deviada o tergiversada, ¿no? Entonces, a veces querer llenarse de la emoción, el fanatismo religioso es muy peligroso. Nosotros sabemos en las cruzadas, también a veces hay agencias misioneras que fomentan este fanatismo
Miren que escuché esta semana, fue el domingo, yo escuché que algunos misioneros que fueron a India quemaron, oh, ¿no? Quemaron estatuas de los dioses del templo hindú. ¿Mm? Claro, es una ofensa tremenda, falta de respeto hacia otros creyentes de otras religiones, pero sí, sabemos que es una idolatría, pero sin embargo, entrar, he escuchado a veces, no solamente quemaban, sino una vez algunos fanáticos entraban y mataban con ametralladoras a todos los musulmanes, en nombre de Dios, ¿no? Esto es muy peligroso, ¿no? Que a veces también, no solamente este fanatismo muy violento, también es peligroso en nombre de la espiritualidad, pero a veces querer encerrar a Dios en una estructura emocional, como que Dios está encerrado en esa vida emocional, ¿no? Continuamente tiene que haber fervor, algo caliente, como fuego, ¿no? Como que pueda encender nuestro ánimo, ¿no? ¿No? Porque ahí está en Apocalipsis, en capítulo 3, justamente que habló Stella, que la iglesia de la Odisea, que no era ni fría ni caliente, ¿no? ¿No? Ahí no estaba diciendo que todos seamos calientes. A veces necesitamos también frialdad intelectual, ¿sí o no? ¿No? Que no caer, vivir en ese mundo mágico, emocional, donde todo tenemos que vivir en la euforia, sino que a veces Dios, allí en Primera de Reyes, también apareció Dios en el monte Carmelo a Elías con el fuego, en el monte Carmelo, pero después Elías, cuando cayó en la depresión, Dios envió a monte Joreb. Entonces, Dios no estaba en viento fuerte ni en el fuego, tampoco cuando hubo truenos, sino en pequeñas, en suaves voces, allí en silencio, Dios allí estuvo, se encontró con Elías y restauró a Elías. Entonces, estuvo en ese viento, en esa brisa silenciosa, suave, también Dios estuvo presente, ¿no? Por eso que a veces no estoy en contra de cultos así fervorosos, a mí me gusta, ¿no? Miren que el domingo una pastora que estudia en el seminario me invitó a su iglesia. Me dijo, cuando me invitaba el culto comienza a las 11, pero me dice, pastor, venga a las 12, me dice. Venga a las 12. Porque tienen adoración, alabanza, las canciones hacen 1 hora y media, ¿no? Entonces me dijo que venga a las 12 y después que esté un poquito con ellos y después 12:30 me daba, ¿no?, el micrófono para predicar, pero igual por respeto fui a las 11, ¿no? Pero miren que hay mucha euforia, ¿no? Pero también no tenemos que criticar cultos así silenciosos, ordenados de otra denominación, ¿no? Entonces, la emoción es un instrumento para encontrar con Dios, pero continuamente apoyando en la emoción para encontrar a Dios es
erróneo, muy erróneo. No sé si están de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, el fanatismo violento también es peligroso, muy peligroso, ¿sí o no? ¿No? Pero también el emocionalismo también es algo que nos lleva al error. Y después también el misticismo experiencial, ¿no? Como absolutizar esa experiencia, ¿no? Y después esa experiencia personal y después desacreditar la experiencia espiritual de otros y también caer en ese misticismo experimental o experiencial, puede caer en la soberbia o a veces también en el dogmatismo, ¿no? Y después el intelectualismo espiritual, eso es lo que estuvo hablando James Parker, que es el estudio de la teología sistemática, uno conoce conceptualmente a Dios, pero no al verdadero Dios. Entonces, además de estudiar la teología, conceptual e intelectualmente, pero a su vez uno tiene que conocer a Dios. Además de la doctrina, la doxología. Además de ortodoxia, ortopraxis en la vida, a través de la oración, de estos ejercicios y la disciplina espiritual que hemos visto, que nuestro corazón continuamente buscar a Dios, conocer a Dios. Por eso a veces hay denominaciones muy ortodoxas, son muy conocedoras de doctrinas, de dogmas, como doctrina de Westminster, ¿no? Confesiones de Westminster, mayor, menor, después confesiones de Dort, ¿no? Confesiones de diferentes confesiones, pero sin embargo, cuando tratamos de absolutizar, como que alguien que no sabe de memoria estas confesiones o doctrinas, es como que no conociera a Dios, pero eso también puede llevar al error, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedió en la Edad Media, en el siglo XIII, en la Iglesia Católica, el escolasticismo intelectual cayó a debatir, miren que condenaba como hereje en esa disputa en una lapicera cuántos ángeles podían pararse, ¿no? Esa era una discusión pavadas, pero era muy serio para ellos y se discutían meses, años, ¿no? Y se enojaban, se separaban entre ellos. Pero, sin embargo, la iglesia protestante evangélica en el siglo XVII, ya le dije, la ortodoxia protestante, el calvinismo, después el luteranismo cayó en esta ortodoxia del intelectualismo, absolutizando lo intelectual, y después disociado de la espiritualidad. Entonces, en la iglesia también puede haber este debate, ¿quién cree correctamente? ¿Quién cree correctamente? Pero ya le dije que James Parker, Richard Foster, dice lo correcto, es decir, lo ortodoxo, lo correcto, ¿no? Doxia es doctrina, ¿no? Ortodoxia se manifiesta a través de ortopraxis, la correcta vida, ¿no? Como en el libro de Santiago, ¿no? Si uno dice tener fe, fe sin obra es una fe muerta, ¿no? Muerta. Y allí en Santiago dice, la sabiduría de Dios es alguien que sabe frenar la lengua, ¿no? Es el que sabe dominar, tomar la lengua, ¿no? Entonces,
este intelectualismo también es peligroso. Y después el misticismo personal, ¿no? Personal, esa vida mística, continuamente búsqueda de milagros, ¿no? Y después también que está dentro de sí mismo continuamente y viven dentro de ese amor de sí mismo, y que esa justicia de Dios no sale de uno para el prójimo, ¿no? Entonces, continuamente quiere recibir algo de Dios, milagro, sanidad, bendición, pero todo gira dentro de uno mismo. Entonces, esa búsqueda espiritual, pero que encerrada dentro de uno mismo, puede ser muy peligroso, o un hermano muy soberbio puede caer cuando uno busca este misticismo personalizado. Por eso que tengamos cuidado, ¿no? Como dice en Santiago, una fe viva es una fe, una espiritualidad que vive, no que uno dice lo correcto, pero que disociada con su vida espiritual. ¿Está bien?